es altamente probable que también haya muerto Mustafa. Con lo cual, acá ya tenés una especie de vacío de poder, en el sentido, bueno, mataste al 1, mataste al 2, ahora vamos a buscar al 3 para negociar. Bueno, ya hay varios 3. Yo creo que el que está desesperado por terminar la guerra es Trump, es Estados Unidos. Irán, casi hasta que le sienta bien, te diría. Sí, casi sí, que sí, es un tablero en el cual se siente cómodo jugando. De por sí es poco creíble que si vos das un ultimátum, después no lo cumpla. No es que de acá estemos incentivando a Trump a que bombardeen. Y un plan de 15 puntos propuestos por Estados Unidos que aparentemente hay opiniones encontradas, porque algunos dicen que Irán habría aceptado, otros dicen que Irán rechaza, pero sobre este tema vamos a hablar con Tomás Antolín, si te parece, Dayana, ¿no? Así es. Dayana iba a decir. Tomás querido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Un buen día, un gusto. Bueno, contanos, ayer lo hablábamos un poco con Luis Rosales sobre este tema, pero contanos vos, un poco también bajarlo a tierra para la gente, ¿de qué se trata este plan de paz de 15 puntos propuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Irán? A ver, ¿qué contexto, antes que nada yo diría, qué contexto le tenemos que dar a este plan o cómo tenemos que leerlo, cómo tenemos que interpretarlo? Bueno, eso es muy importante. Muchas veces el contexto termina valiendo o significando más que el hecho en sí. En este caso yo diría que el hecho en sí, es decir, la propuesta de Estados Unidos a Irán de 10 puntos para un cese al fuego, para la paz, bueno, ¿qué nivel de legitimidad, qué nivel de qué tan fidedigna es o qué tan creíble es para el resto del mundo, para los actores que intervienen, es decir, Irán, Estados Unidos, eventualmente Israel, pero también para el resto de las potencias que observan este tipo de maniobras y que en función de eso juegan una u otra ficha? ¿Por qué digo que esta propuesta de la Casa Blanca de Washington, de Donald Trump, es no necesariamente poco creíble, pero sí que tiene poca credibilidad? ¿Por qué? En primer lugar, porque Donald Trump, recordemos, lo tengo anotado acá para no olvidarme, sábado 21 de marzo, hace poquitos días nomás, hizo un ultimátum a Irán. Le dijo, si ustedes en 48 horas no reabren el estrecho de Hormuz, yo voy a atacar todas las unidades de energía, las generadoras eléctricas, plantas de electricidad, etcétera, y los voy a dejar a oscuras, los voy a dejar en penumbras. Esa fue una amenaza que hizo Donald Trump por su propia red social, Truth, es decir, verdad. ¿Qué pasó? Pasaron esas 48 horas, llegó el lunes 23 de marzo, que era cuando se cumplía el plazo, y Donald Trump dice, bueno, al final mejor les doy 5 días, no les voy a dar 2, les voy a dar 5. Ya eso de por sí es poco creíble que si vos das un ultimátum, después no lo cumpla. No es que de acá estemos incentivando a Trump a que bombardeen, ni mucho menos, pero si uno amenaza con algo y después, cuando esa amenaza no surge efecto, en vez de llevarla a cabo, se echa para atrás, eso pierde credibilidad. Y en ese sentido yo creo, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto que podemos señalar... A ver, Tommy, es un poco ya lo hablamos, viste, en otras oportunidades también con vos, es un poco el comportamiento que tiene Donald Trump. Es como ir con un auto a 200 kilómetros por hora, me voy a chocar contra el muro, y a último momento salto, es una cosa así. Totalmente. Y es muy interesante lo que decís. Porque a priori uno podría decir, bueno, es un tema de estilos, es un tema de personaje político, de cierto histrionismo que tiene Trump y que seguramente también lo sabe capitalizar en términos políticos y electorales, ¿no? Es decir, en ese sentido puede llegar a ser una ventaja. Ahora, estemos atentos a qué pasa con Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, sus aliados estratégicos en la OTAN, que son las naciones europeas. Probablemente sus principales socios en términos militares estratégicos, sus aliados en los cuales tiene que apoyarse para desplegar su estrategia militar a nivel global. Bueno, ¿qué pasa con esos aliados y con Donald Trump? Las cosas no están bien. Hace más o menos 10 días Donald Trump les había solicitado su ayuda, su intervención para liberar el estrecho de Hormuz. Ellos se negaron. ¿Qué pasa? El estrecho de Hormuz está controlado por Irán básicamente a través de 2 vías militares, drones y minas. Los drones son muy baratos, salen aproximadamente $2.000 y para interceptarlos se deben gastar unas dinerales. Un misil Patriot hoy en día debe estar entre 3 millones y medio de dólares, con lo cual te das cuenta que ya de por sí el dron es difícil de interceptar. Además libera mucha menos energía y menos calor, con lo cual el rastreador del contramisil
también se vuelve menos, por una serie de cuestiones técnicas. Y las minas instaladas bajo tierra, son muy difíciles de minar, por eso también Estados Unidos le pedía asistencia a algunos aliados de la OTAN que tienen capacidades armamentísticas especialmente dedicadas a deminado, pero que igual es una acción muy peligrosa y con muchos riesgos. ¿Qué dicen los presidentes europeos? Esta no es nuestra guerra. Donald Trump, vos no nos avisaste que ibas a bombardear Irán. ¿Qué dice Estados Unidos? Bueno, yo no te avisé porque quería evitar filtraciones de inteligencia. Es un argumento que puede ser convincente, pero yo también entiendo a Macron, entiendo a Pedro Sánchez, presidente de España, entiendo a los dirigentes europeos cuando dicen, nosotros no nos vamos a involucrar en una guerra que no es nuestra, porque no nos... Eso es el discurso oficial. El metamensaje es, no nos queremos comer este quilombo. Y aparte, Tommy, hay una devolución de favores acá por parte de la Unión Europea. Recordemos que la guerra de los aranceles y demás, acá hay una devolución. Totalmente, es un gran punto. Bueno, hace no muchos meses atrás, Donald Trump amenazaba con invadir Groenlandia. Y eso yo creo que en 100 años, cuando lean los libros de historia, van a decir, esto pasó, es un fake news. No, pasó realmente. Pero bueno, esa intransigencia, esa desfachatez que tiene Donald Trump, seguramente también en algunos momentos le sirve como método de negociación. ¿Y quién está más apurado por terminar con este conflicto? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque el otro día estaba viendo el alcance militar que tiene Irán, y Irán tiene mucho material militar, misiles, recién lo decías vos, que si lo estableces una comparación con el gasto militar que tiene un misil, que lo pueden hacer en serie, que de hecho Rusia le compraba misiles a Irán para el conflicto con Ucrania, eran técnicamente baratos al gasto militar superlativo que está haciendo tanto Israel como Estados Unidos, ¿no? Porque cada intersección de esos misiles que son baratos salen muchos millones de dólares. Totalmente. Ahí te tiro un dato de color antes de responderte la pregunta, que es muy interesante. Un dato de color. Hoy Estados Unidos le termina pidiendo asistencia al gobierno de Zelensky, al gobierno de Ucrania, a las Fuerzas Armadas de Ucrania, para interceptar o para derrotar a los drones iraníes. ¿Por qué? Porque son los mismos drones de fabricación rusa, que Rusia le vende a Irán, pero son los mismos drones que Rusia usa en su guerra con Ucrania, y después de 4 años de guerra ya los militares ucranianos ya pudieron hacer una especie de estrategia para defenderlos, con lo cual hoy en día Estados Unidos le termina pidiendo ayuda a Ucrania cuando históricamente era al revés. Eso es un dato de color. Yendo a la pregunta, que es muy buena, ¿sabés que yo ayer hablaba con alguien que es un general retirado, que sabe mucho de estrategia, mucho de táctica militar, y me dice, vos tenés que entender que Irán, el pueblo persa, así como suele pasar, por ejemplo, con el pueblo chino, son países que tienen otra noción del tiempo, porque son culturas milenarias, tienen 3.000, 4.000 años de antigüedad, 5.000 años. Entonces, hay que entender que los tiempos de ellos no son los de Occidente. Y me dice, ellos tienen el tiempo, nosotros tenemos el reloj, en referencia a Occidente, porque además Estados Unidos, cualquier país occidental que todo el tiempo tiene que tener elecciones, que se tiene que estar validando internamente, ese es un aspecto, también el aspecto del tipo de cultura, también hay un montón de cuestiones que influyen. ¿Y a qué voy con todo esto? Yo creo que el que está desesperado por terminar la guerra es Trump, es Estados Unidos. Irán, casi hasta que le sienta bien, te diría. Es un tablero en el cual se siente cómodo jugando. Y es lo que estaba esperando toda su vida también, es para lo que se prepararon toda su vida. Ahora, la pregunta es, ¿se conocen, son públicos los 15 puntos de esta propuesta de paz de Donald Trump? No, lo que pasa acá es que vos ya en principio tenés un problema enorme, que es con quién negociar, porque sabemos, Alaa Jamenei fue asesinado, fue neutralizado por los primeros ataques, en la primera ronda de ataques, Ali Jamenei. Después, Mustafa Jamenei, que es el hijo, por muchas semanas, por muchos días, hubo una especie de misterio, de incógnita respecto a su figura, porque no se sabía si estaba vivo o muerto, no aparecía en declaraciones oficiales. Si aparecía era una declaración que la leía el transcript, alguien de la radio o alguien de la televisión, un conductor, con lo cual había mucho misterio alrededor de su figura. Corría la versión de que estaba en Moscú operándose a partir de un ataque. Bueno, cuestión que lo más probable, lo que hoy todos consideran, o la mayoría consideran, es que es altamente probable que también haya muerto Mustafa. Con lo cual, acá ya tenés una especie de vacío de poder, en el sentido, bueno,
mataste al 1, mataste al 2. Ahora, va a buscar al 3 para negociar. Bueno, ya hay varios 3, ¿viste? Sí, Está el presidente del sí. Parlamento, está Mohammad Khalibaf, que es el encargado de la parte de exteriores de Irán, que en su momento fue alcalde de Teherán, que es un tipo medianamente moderado, pero con lo cual ya ahí se te van abriendo varias puntas de negociación. Evidentemente es una tarea de Steve Witkoff y Jared Kushner, que son los dos enviados especiales de Estados Unidos. Está en ellos el tener la inteligencia suficiente, la astucia suficiente de identificar un interlocutor legitimado, válido, con poder real, con capacidad de aplicar lo que plantee y eventualmente llevar a cabo un acuerdo de paz. Ese interlocutor yo no sé si todavía está identificado, con lo cual hablar de 15 puntos o 10 puntos a mí me parece que es poner el carro delante del caballo. Tal cual. Tomás, querido, ¿por qué? Un poco lo decías recién ahí, ¿no? Pero sí, me gustaría que lo profundicemos un poquito más. ¿Por qué desde un lado dicen sí, Irán aceptó, y después dicen no acepta Irán? O sea, ¿a quién le creo? ¿Acepta Irán o no aceptan estos 15 puntos? Qué pregunta que me decís, amigo. Sí. Es difícil decirte una sola, ¿no? Sí. No, a ver, yo creo que acá, como en todo, hay una guerra retórica que se da en paralelo de la guerra militar, de la guerra armada. Nosotros recordemos, por ejemplo, que hace pocos días, hace pocas semanas, renunció uno de los principales funcionarios en materia de inteligencia y materia de asesoramiento militar de Donald Trump. Renunció justamente por estar en contra con la guerra de Irán, por decir que la guerra de Irán, que Irán no representaba una amenaza inminente, que Estados Unidos había sido arrastrado por el lobby israelí a la guerra, lo cual es una denuncia, una acusación muy fuerte para Washington. Entonces, esta persona renuncia. A los pocos días uno ve al secretario de Defensa, a Pete Hegseth, peleándose con la prensa y acusando a la prensa de que estaban cubriendo mal la guerra, porque en realidad Estados Unidos estaba ganando, pero ellos decían que estaba perdiendo. Son cuestiones que ya se empieza a meter en un terreno medio pantanoso y que de alguna manera refleja la imagen, yo no digo que necesariamente sea así, pero refleja la imagen de cierta desesperación. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vale mucho lo retórico, vale mucho el hecho de decir, bueno, si yo puedo instalar que estoy negociando con Irán, eventualmente me compro más tiempo, eventualmente baja el precio del petróleo, porque recordemos que en las dos ocasiones que Donald Trump dio los dos ultimátums, el precio del petróleo bajó, con lo cual yo creo que Donald Trump y Estados Unidos, si se quiere, la política exterior de Estados Unidos hoy busca poder legitimarse en ese sentido y instalar la idea de que se está dando una negociación. Si eso es real o no, en todo caso, solo podemos hipotetizar al respecto. Tomás, muchísimas gracias, siempre clarito. Gracias a ustedes, un placer. Ahí estaba Tomás Santolín, analista internacional, hablando sobre este pacto de paz que plantea el gobierno de los Estados Unidos, 15 puntos, y hablándonos un poquito acerca de ello. 9 minutos de la hora 10 en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a la primera tanda de la mañana. En un ratito vamos a escuchar, son muchísimos los mensajes que llegaron, hay mensajes que vinieron en relación al pase que hicimos con Marco, con Walter, con el Gaucho también, que estaba ahí. Opina por ahí, de verdad, ¿viste? Me gusta eso. ¿El Gaucho? El Gaucho. Sí. Bueno, y en un rato vamos a escuchar todos los mensajes de la gente, por supuesto, porque además están participando por 2 entradas para los cines de la costa. Y hoy tenemos para hoy Velas y Sombreros Litoral.